Bueno, volvemos a hablar del aumento del subte anunciado por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. No habló de un monto fijo, también habló de una cifra real, otra técnica, pero se maneja un valor, dijo, no menor a los 6 pesos. Estamos en comunicación telefónica con el legislador Fabio Basteiro de Buenos Aires para Todos, bueno, para conocer su opinión y cuáles son las presentaciones y el debate que se viene en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, nosotros lo que vemos es que Mauricio Macri insiste en una lógica de funcionamiento que tiene como objeto victimizarse, generar todo un clima y todo un escenario donde vuelve a reiterar responsabilidades en otros de las que él no tiene, y realmente esto nos preocupa porque este debate se pudo haber dado de una forma sostenida, inteligente, creativa, y lo que se ha generado es simplemente un pase de facturas cuando realmente se podía haber hecho un traspaso ordenado, sostenido en el tiempo y fundamentalmente contando con los recursos recaudatorios que permitieran no aumentar tarifas, no aumentar impuestos, no aumentar peajes, no tratar de insistir con el tema de las naftas, con el impuesto a las naftas. Bueno, toda esta lógica de funcionamiento de Mauricio Macri vuelve a reiterar la de un caprichoso que hasta que él no cumpla con un nivel de recaudación que aumente determinados impuestos y aumente determinados combustibles, pareciera que no dejara de existir. Y lo que es mucho más preocupante, se le había advertido en forma técnica y en forma política de que justamente un paso de estas características necesitaba de un debate donde se pudieran ir sosteniendo y sintetizando alternativas superadoras a los temas planteados. Mauricio Macri insistió, donde puso como paradigma del problema a los trabajadores, luego pasó por el gobierno nacional, luego termina haciendo responsables de los instrumentos recaudatorios a la falta de aumentos, y realmente lo que se está viendo en la práctica es que no hay ningún sostenimiento técnico para decir que tiene que costar 6 pesos la tarifa. Lo que tiene que hacer Mauricio Macri es sincerar una discusión y tratar de utilizar los instrumentos recaudatorios que aún tiene en el propio presupuesto 2012 y 2013 para justamente dejar de lado la campaña electoral de este año y tratar de sostener una iniciativa tan importante como la de los subterráneos de Buenos Aires. Basteiro, ahora Macri va a poder determinar el valor del boleto de la tarifa del subte sin pasar por la legislatura. No, nosotros estamos convencidos de que eso necesita primero de audiencias públicas, necesita también de instrumentos legislativos que le permitan ir en esta dirección, y aparte porque este debate se había dado en la legislatura hace apenas 20 días atrás, donde se le había advertido de esta mecánica. Ahora, también nosotros recordamos que en enero del 2012, Mauricio Macri aumentó al 100% las tarifas, sin contar con instrumentos de controlor que la propia Constitución y la reglamentación interna de la propia legislatura habilita. O sea que estamos ante una situación muy delicada porque se pueden sentar precedentes de tener un nivel de arbitrariedad al cual Mauricio Macri está muy acostumbrado. Cuando no veta las leyes, no responde ni responsabiliza de los propios instrumentos que la legislatura genera para tener niveles de control y transparencia. Pero hay una cuestión más grave todavía. Quieren atar el aumento de los trabajadores, del salario de los subterráneos, a una tarifa técnica, que es una ecuación de carácter técnico y que tiene como objeto simplemente condicionar cualquier discusión paritaria. Estas situaciones son muy graves y va en contraposición a la lógica de funcionamiento del Estado Nacional, porque hay leyes que reglamentan de qué manera se tienen que hacer las paritarias, de qué manera se tienen que dar los aumentos salariales y de qué manera una tarifa en la ciudad de Buenos Aires no puede estar totalmente desmembrenada de lo que es el sistema público de transporte de pasajeros. Acá lo que se va a dar es una situación donde no va a viajar nadie en el subte, donde los propios trabajadores van a ser los directamente involucrados y los perjudicados, y lo que es mucho más grave es falta de una estrategia para el subterráneo de Buenos Aires que ponga la prioridad en ella y que puedan sostenerse en el tiempo. Basteiro, una consulta más con respecto a la paralización de la línea de subtes. ¿Los legisladores conocen el plan alternativo que presentaron los metrodelegados y que ya fue rechazado de plano por Macri? Nosotros conocemos en forma bastante pormenorizada cuáles son los diferentes instrumentos que han presentado los metrodelegados. Nosotros hemos presentado un proyecto diferente desde el Buenos Aires para Todos con Proyecto Sur, Coalición Cívica, y lo que es mucho más complejo. Mauricio Macri no dio a conocer desde el punto de vista técnico, económico ni político cuáles son el futuro inmediato del subte. Y lo que digo es
él, por más que pinte como un gran estadista de derecha que tiene planificadas las cuestiones, hay un nivel de improvisación muy elevado, no solo improvisación, sino un castigo permanente a todo aquel que le diga de qué manera se tienen que hacer las cuestiones. Y esto es fundamentalmente a los trabajadores, es fundamentalmente a la oposición, y utiliza el método del veto como otro elemento que condiciona cualquier política de carácter legislativo. Basteiro, Macri solo reconoce la representación legal de la UTA así en el subte. ¿Qué opina del desconocimiento que tiene respecto de los metrodelegados? Bueno, ese es un ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. El reconocimiento de la personalidad gremial de una organización sindical de primer grado, de segundo o de tercer grado depende del Ministerio de Trabajo y depende de la Ley de Asociaciones Gremiales. Y esto es, bueno, un tema que trasciende a un problema del Distrito Capital Federal. Lo que sí se da es que Mauricio Macri justamente quiso instrumentar una política de condicionamiento al derecho de huelga, extensión horarias o condicionamiento de los salarios, la tarifa técnica, y luego el propio argumento es el que ratifica a la UTA como único, cuando la UTA es la minoritaria dentro del subterráneo. Son cuestiones como uno no puede hacer un traspaso de estas características si quiere que sea ordenado, sin tener niveles de exposición como los tuvo y sin un nivel de permanente provocación hacia el usuario y hacia los trabajadores, y si lo que tiene que hacer es justamente tratar de generar un ámbito transparente, sostenido en el tiempo, con una lógica de funcionamiento que permita conciliar posiciones y buscar una estrategia para que el subterráneo de Buenos Aires sea justamente una prioridad en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que es esto, estamos en elecciones de 2013, se quieren hacer las metrovías, se quieren hacer las bicisendas, cuestiones que tengan impacto de carácter mediático y no priorizar un de público masivo de pasajeros como el subterráneo, que necesita de mucho dinero, que necesita de sostenimiento, de gastos corrientes elevados, pero que a la larga da resultados para el ordenamiento del tránsito, del transporte y fundamentalmente de los temas de contaminación en la ciudad. Esto es lo que Mauricio Macri no quiere, lo que quiere es todo golpe efectista y demagógico que garanticen la focalización del voto para el 2013 y de esta manera utilizar la Ciudad de Buenos Aires como plataforma de lanzamiento de un proyecto nacional de derecha y reaccionario. Gracias, Basteiro. Buenos días. No, buenos días a ustedes. Hasta luego. A disposición. Gracias.